El proyecto de investigación aplicada a efectos de diferentes métodos de entrenamiento en la composición corporal, perfil lipídico y glicémico, fuerza y VO2 máximo en personas adultas en condición de sobrepeso y obesidad es una propuesta del semillero Wellness para las tecnologías en actividad física y técnico en ejecución de programas deportivos, propuesta por los instructores Mauricio Torres y John Freddy Laverde Bermúdez, la cual consta o trata de aplicar una serie de métodos de entrenamiento que puedan evidenciar cuál puede ser más eficaz y eficiente en el tratamiento de esta patología. Se van a seguir una serie de pasos de preinscripción, preselección y selección, unos controles previos en esas variables que vamos a medir, y se van a aplicar 3 métodos de entrenamiento: concurrente, continuo y fuerza, con unos momentos de entrenamiento de acondicionamiento, bloque 1 y bloque 2, y posteriormente los análisis de resultados para el protocolo. Lo que pretendemos es identificar metodologías alternativas que permitan resolver de manera adecuada y segura el problema de la obesidad en personas mayores. Por eso la pregunta problema es: ¿cuál protocolo de entrenamiento físico es más eficiente y efectivo en personas con sobrepeso y obesidad para lograr cambios positivos en la composición corporal, el perfil lipídico y glicémico, fuerza y VO2 máximo? El día de hoy quiero compartir con ustedes los objetivos, resultados y productos esperados de la investigación denominada Efectos de diferentes métodos de entrenamiento en la composición corporal, perfil lipídico y glicemia y fuerza y VO2 máximo en personas con sobrepeso y obesidad. Asimismo, en nuestro objetivo general, pensado en identificar cuáles son esos efectos. Como objetivo específico 1 tenemos identificar las condiciones de salud, composición corporal, perfil lipídico y las demás características anteriormente mencionadas. De igual manera, mirar estos resultados que buscan ser insumo a las EPS o a las IPS o centros de entrenamiento físico para mejorar o entender las razones por las cuales las personas padecen estas características y cómo llegar a tratarlas. En nuestro objetivo específico número 2, estructurar los protocolos validados, estructurados de acuerdo a estándares académicos, teóricos y prácticos que posibiliten mejorar las formas de llegar a las personas con sobrepeso y obesidad. En nuestro objetivo específico 3, implementar los protocolos de intervención según los métodos asignados a personas a intervenir, de acuerdo a la especificidad y aplicando el principio de individualización de la carga, es construir estos programas acordes a las necesidades de las personas. Y nuestro último objetivo específico, analizar los efectos en la composición corporal, perfil lipídico, fuerza, para mejorar los protocolos de intervención. Esto significa entregar unos informes que surgen de la investigación para mejorar y posibilitar así entender más las razones y las sintomatologías y los efectos del ejercicio físico en estos ítems a evaluar.